Bueno, vamos a resolver una práctica para el examen del tema de polígonos. Incluye lo que son los polígonos regulares y los polígonos no regulares también. Vamos a repasar algunos elementos de los polígonos. Ok, aparece un hexágono donde puedo notar el centro de dicho hexágono. Puedo ver dónde está representado el lado, dónde está representado el radio, acá en color morado. Un ángulo central, que depende de los dos radios y el centro, por eso el nombre. La apotema, que va del centro a uno de los lados, con la característica que agarra ese lado y lo divide a la mitad, además de ser perpendicular con el lado, es decir, forma un ángulo de 90 grados. También aparece a la derecha un pentágono. Podemos ver el lado, podemos ver los vértices que están representados con un punto más grande, ¿verdad? Podemos ver el centro, igual vemos el radio, que el radio va del centro al vértice. Podemos ver un elemento que no tiene el hexágono en la representación, ¿verdad? Puesto que un hexágono sí lo tiene diagonal, tiene diagonales. Vemos la apotema, otra vez la apotema con esta característica muy particular que agarra la base o el lado del polígono y lo divide a la mitad, además de formar un ángulo de 90 grados con la base, es decir, la apotema es perpendicular a la base o a los lados del polígono, como lo quieran decir. Y acá vemos un ángulo muy particular que no es ángulo central, como en el caso del hexágono, porque no depende del centro, depende de uno de los vértices. Este ángulo es un ángulo interno de un polígono regular. Esto es así a modo grosso un resumen de los elementos de los polígonos que hemos desarrollado a lo largo de estas últimas clases. Y recordar que hemos visto algunas fórmulas que nos ayudan a calcular algunas de estos elementos o algunas características de los polígonos. Estas fórmulas el día del examen aparecen escritas. Las fórmulas que a continuación les voy a dar son las que vienen en el examen. No significa que no son las únicas que se usan. Hay que usar tal vez otras, pero las que no aparezcan acá, hay que aprendérselas de memoria. La primera fórmula, ¿verdad? Que vimos es la suma de las medidas de los ángulos internos, que lo representamos con una S. La S es igual a 180 grados por n-2, donde la n es el número de lados del polígono. Vimos la medida del ángulo interno, donde la I significa ángulo interno y la n el número de lados del polígono. Y en este caso, esta m significa medida, sería la medida del ángulo interno, es igual a 180 grados por n-2 entre n. También vimos la fórmula, la medida del ángulo central. Esta C significa ángulo central en el número de lados, que sería 360 grados dividido entre n, que coincide con otra fórmula, con la fórmula de la medida del ángulo externo. Vean que es la misma fórmula, 360 grados dividido entre n. Ok, entonces la fórmula del ángulo externo es la misma del ángulo central para efectos de estas fórmulas, ¿verdad? Es decir, lo que mide el ángulo externo de un polígono regular es lo mismo que mide un ángulo central. Número de diagonales desde un vértice. Lo representamos con una D minúscula. Y la n, que es el número de lados. La fórmula es número de lados menos 3. Total de diagonales o número de diagonales en general lo representamos con una D mayúscula. Sabemos que la n es el número de lados. Aquí vemos la D mayúscula y para sacar el total de diagonales o el número de diagonales en general es n por n menos 3 entre 2. Luego el perímetro, que nosotros bien sabemos que el perímetro es la suma de los lados, pero para evitar hacer una suma tan larga, lo que hacemos es una multiplicación. P de perímetro, n del número de lados por la longitud o la medida de ese lado. Y finalmente, la fórmula para sacar el área de polígonos regulares de más de 4 lados, digamos. Funciona con 4 lados y con un triángulo, pero es más oportuno en esas dos figuras, en el cuadrado y en el triángulo, utilizar fórmulas determinadas para esos dos figuras, ¿verdad? Y cuando es de más de 4 lados, incluso menos, se puede utilizar esta fórmula. Número de lados por lado por apotema dividido entre 2. Estas fórmulas, incluida la del ángulo central que está tapada por la del ángulo externo,
vienen escritas el día del examen, no se las tiene que aprender. Cualquier fórmula que esté fuera de estas, sí se las tienen que aprender. Pues ahora vamos a ver cómo se aplican estas fórmulas a lo largo de la práctica de examen y bueno, vamos a ver cómo nos va. Trabajamos la primera habilidad que se evalúa en la prueba, ¿verdad? En el examen. Es la habilidad número 13 de nuestro programa de estudio, que dice determinar la medida del apotema y el radio de polígonos regulares y aplicarlo en diferentes contextos. Ok, tengo que encontrar la apotema y el radio de un polígono regular. O la apotema o el radio o ambos. La primera pregunta dice, ¿cuál es la medida del apotema de un cuadrado de 30 centímetros de radio? Ok, cuando me hablan de un cuadrado, pues yo lo puedo representar gráficamente. No cuesta mucho dibujar un cuadrado o lo que se aproxima a un cuadrado. Para mí, esto es un cuadrado. Entonces, lo que uno hace es dibujar el centro de ese cuadrado. Ya habíamos hablado que los polígonos regulares tienen un centro, que es el centro común de la circunferencia inscrita y se circunscrita al polígono. Luego, trazamos los radios o dos radios, ¿verdad? De ese polígono, o es en este caso un cuadrado. Trabajamos la apotema, que la apotema va del centro a la base, formando un ángulo de 90 grados. Y entre los dos radios que aquí se pintaron de color verde, se forma un ángulo central. ¿Cuál es la fórmula del ángulo central? Es 360 dividido entre 4. ¿Por qué 4? Porque es el número de lados que tiene un cuadrado. Esa división me da 90. Ok, yo ya sé que este ángulo que se pintó aquí de amarillo o naranja mide 90 grados. De este triángulo que se forma con los dos radios y la base del polígono, nosotros simplemente trabajamos la mitad de ese triángulo. ¿Por qué la mitad? Porque el apotema tiene la característica que agarra ese lado y lo divide a la mitad. Y nosotros lo que hacemos es como extraerlo. Ven que aquí tiene un tamaño particular, porque aquí le dimos énfasis a dibujar el cuadrado, pero uno trabaja sobre ese triángulo que está pintado de rosado. Entonces lo hacemos un poco más grande para, por conveniencia, escribirle los números que vamos a ocupar para poder determinar la medida del apotema. Sé que aquí se forma el ángulo de 90 porque lo estoy comparando. Este ángulo que se marcó acá no mide 90 grados, mide la mitad de lo que me dio el ángulo central, que en este caso el ángulo central vale 90, entonces esa mitad vale 45. Si yo quiero saber cuánto mide este otro ángulo de este triángulo, como yo sé que la suma de los tres ángulos internos es 180, puedo hacer a 180 le resto 90, le resto 45 y me va a dar que es 45. Pero también puedo aplicar la propiedad que dice que estos dos ángulos internos en un triángulo rectángulo son complementarios, entonces simplemente a 90 le resto 45 y me da 45 de por acá. Ok, el problema, la única información que me da es que este segmento verde, que es el radio de ese cuadrado, vale 30. Y con esa información yo tengo que determinar el valor del apotema, que en este caso y para los demás ejemplos o demás ejercicios está representada con color rojo. Ok, ¿cómo hago para encontrar el valor de esta apotema con esta información? Pues lo que hemos aplicado es una herramienta que se aprendió un año antes, que es la ley de senos. La ley de senos dice que los lados de los triángulos son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Ok, entonces, esta apotema es proporcional al seno de 45, a como 30 es proporcional al seno de 90. En otras palabras, estas fracciones que se acomodan por acá. La apotema la divido sobre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es 45, va a ser igual porque son proporcionales al otro lado que conozco, que es 30, dividido entre el seno del ángulo opuesto, que en este caso el ángulo opuesto es 90. Veo que el seno de 45 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Ok, vean donde tengo el 30 sobre el seno de 90, que multiplica por el seno de 45. ¿Cómo me doy cuenta cuánto vale la apotema? Pues ingreso esta fracción por este seno y en la calculadora científica me va a decir que la apotema vale exactamente
15 raíz de 2. Si yo no quiero trabajar el 15 raíz de 2 y lo que quiero es trabajar decimales, trabajo con 2 decimales y aproximadamente, porque estamos cortando el decimal, esta apotema valdría 21,21 centímetros, ¿verdad? Porque el problema está dado en esa unidad. ¿Cuánto vale esa construcción, esa aplicación de ley de senos y encontrar el ángulo central para poder determinar, evidentemente, la ley de senos? Para nosotros esto vale 3 puntos. Esta es una pregunta de respuesta corta, porque hay bastante que hacer, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que uno hace cuando lee un problema de estos? Si es el caso de un cuadrado, se dibuja por completo, dibujo el centro, los radios, ángulo central, un triángulo, lo completo y aplico ley de senos. Hemos trabajado bastante de este tema, ¿verdad? En clases anteriores y es muy repetitivo. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice, ¿cuál es la medida del apotema de un triángulo equilátero de 20 centímetros de radio? Ok, me preguntan nuevamente la apotema, nada más que habrá un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es un triángulo que sus 3 lados son iguales. Entonces uno hace la representación de ese triángulo equilátero. Como elemento del triángulo equilátero es que tiene un centro, ¿verdad? Y que puedo dibujarle los radios a ese triángulo, porque me hablan de un radio. Ok, cualquiera de estas dos líneas verdes, que para mí son radios, porque van del centro a un vértice, valen 20 centímetros. El otro elemento que es muy importante y es el que me están preguntando, el apotema, que el apotema va del centro del polígono a uno de sus lados o a la base, como se quiera llamar, con la característica que cae en ángulo de 90, es perpendicular, y que divide a esa base o a ese lado a la mitad. Ok, entre los dos radios se forma un ángulo central que necesitamos saber cuánto mide ese ángulo central. Aplicamos la fórmula, medida del ángulo central, que es 360, dividido entre el número de lados. Como estoy hablando de un triángulo, tiene 3 lados. Esa división da 120. De esa construcción que tenemos acá, que hay varios triángulos, solo ocupamos trabajar con ese triángulo que está sombreado con rosado. ¿Qué hacemos después de que tenemos ese triángulo acá trabajado o sombreado con rosado? Es extraerlo, es hacerlo más grande para poder completarlo y trabajar más cómodamente. Pero si alguno de ustedes quiere trabajarlo aquí adentro, es cuestión de gustos, ¿verdad? Entonces, pues se trabaja ahí. Esto es una recomendación, esto no es obligatorio. Ok, aquí ya está el triángulo que tengo pintado de rosado acá afuera. Este ángulo que estoy marcando acá no mide 120, mide la mitad del ángulo central, que en este caso mide 120 grados. Entonces, este ángulo mide la mitad, que en este caso es 60. Si yo quiero determinar cuánto mide este ángulo aquí abajo en ese triángulo, es muy fácil, como ya sé que son complementarios, a 90 que mide este ángulo recto, le resto 60. No queda de más de que ese ángulo mida 30 grados. El problema solo me da un dato y me dice que el radio, que es ese segmento que está pintado de verde, mide 20 centímetros. Y me están preguntando por el valor de esta apotema. La estrategia, la técnica para determinar en este tipo de ejercicios el valor del apotema es aplicar la ley de senos, que dice que los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. ¿Cuál es el ángulo opuesto del apotema? 30 grados. El otro lado que por aquí aparece con un número o una incógnita es 20 y el ángulo opuesto es 90. Entonces uno monta la ley de senos o las proporciones. La apotema quedaría dividido sobre el seno de 30, que es el ángulo opuesto, y va a ser igual al lado que conozco, que es 20, dividido sobre el sen de 90. El sen de 30 acá en esta proporción está dividiendo
la tendría que pasar al otro lado para poder dejar la apotema sola y saber cuánto vale, a multiplicar. Vean acá donde está el 20 sobre el sen de 90 y ahora más bien aparece multiplicando el sen de 30. Ok, si yo quiero saber cuánto vale la apotema, pues ingreso estos datos a la calculadora. 20 sobre el sen de 90 y lo multiplico por el sen de 30. Ok. En este caso queda que la apotema exactamente vale 10. Si nos podemos percatar, es un ejercicio similar en construcción al anterior. Dibujo el polígono, le dibujo el centro, los radios, la apotema, el ángulo central, calculo la medida del ángulo central, extraigo el triángulo, lo completo con los ángulos internos para poder aplicar finalmente la ley de senos, que es la herramienta matemática que estamos utilizando para poder determinar ya sea la apotema o el radio de un polígono regular. ¿Cuánto vale toda esa construcción el día del examen? 3 puntos, porque es medianamente o bastante, depende de cómo se vea, ¿verdad? Lo que hay que hacer. No puede ser que todo eso valga un punto, porque sí es bastante lo que hay que hacer, ¿verdad? Como lo vieron, es muy parecido al caso anterior donde me hablaban de un cuadrado. O sea, es lo mismo. Ok, vamos con una tercera pregunta. La tercera pregunta ya no me habla de un cuadrado, ya no me habla de un triángulo equilátero, ahora me habla de un pentágono regular. ¿Qué es un pentágono? Es una figura que tiene 5 lados. Aquí aparece un pentágono regular, como lo hablamos en las clases, no hace falta dibujar todo el pentágono regular, porque dibujar un polígono regular tiene toda su ciencia, ¿verdad? Y de repente lleva más rato dibujarlo que resolver el ejercicio, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con la base. Vea que yo ya voy a borrar ahí el pentágono regular y lo único que dibujo es la base. Para mí esto es un pentágono. Mientras yo lleve en mi resolver que esto que dibujé es un pentágono, no voy a tener problemas. Porque al final todos los polígonos, entre más lados tengan, más similitud a un círculo van a tener y todos van a compartir por lo menos la base que va a ser igual. Ok, de aquí lo que hace falta es dibujar el centro. Yo digo que por ahí está el centro. Vean que voy parecida a la vez pasada. Voy haciendo la misma construcción. Dibujo los radios, dibujo la apotema. Yo sé que esa apotema que estoy marcando ahí con rojo cae perpendicular a la base o al lado y lo divide a la mitad, por cierto, y forma un ángulo central. Y yo quiero saber cuánto mide ese ángulo central. Entonces la fórmula dice que es 360 dividido entre el número de lados, que en este caso es 72. Y trabajo con el triángulo que sombría acá en rosado. Muy importante extraerlo, eso es una recomendación para uno trabajar con los números un poco más cómodamente en las construcciones. Este ángulo que está por acá no mide 72, mide la mitad del ángulo central, que en ese caso es 36. Si yo quiero saber cuánto mide este ángulo que está por acá, a 90 le resto 36 y eso me da 54. El problema ya no me dijo que el radio mide 20. Me está diciendo que lo que vale 20 es el lado y que lo que ando averiguando más bien es el radio. Por eso ya aquí no aparece un número, aparece una R, R de radio. Esta base está por acá o es el lado del pentágono, ve que aparece con una llave, vale 20. Eso es lo que dice el problema, vale 20. El lado es el que vale 20. Y aquí aparece un 10. Claro, está pensando correctamente. ¿Por qué? Porque esta apotema, esta línea punteada que dibujamos de color rojo, que es perpendicular a la base, tiene esa característica, es perpendicular a la base, pero a este lado o a la base lo divide a la mitad. Y como esto mide 20, no queda de más que este segmento azul de ese triángulo que extrajimos de la construcción valga 10. Ok, y evidentemente tenemos que utilizar la herramienta de la ley de senos para poder resolver
este ejercicio. Aquí haríamos lo siguiente, que el radio es proporcional al seno de 90, a como el 10 es proporcional al seno de 36. Muy parecido al anterior, hay que tener cuidado quién es opuesto a quién, y ese seno de 90 que está dividiendo forzosamente pasa al otro lado a multiplicar. Si yo quiero saber cuánto vale este radio, ingreso estos datos en la calculadora científica, 10 dividido sobre el seno de 36 multiplicado por el seno de 90, y me va a quedar que el radio es aproximadamente 17,01. Vean que la habilidad, la número 13, dice determinar la medida del apotema y el radio. En la pregunta 1 y en la pregunta 2 lo que encontramos fue el apotema. Y en esta pregunta 3 lo que hemos encontrado es el radio. Pero la técnica es exactamente la misma. La construcción del polígono, el centro, trazo los radios, trazo el apotema, calculo la medida del ángulo central, extraigo un triángulo que es la mitad del triángulo que se forma con los radios y aplico ley de senos. Es una construcción común para toda la resolución de ejercicios. Lo que van cambiando son algunas posiciones y algunos números. Pero al final de cuentas es lo mismo. Ok, vamos con otro ejercicio por ahí. Siempre en el mismo marco, la misma habilidad. Dice 4, es la pregunta 4 de la práctica. Considere la siguiente figura referente a un polígono regular de centro O y cuya medida del radio es 18. Y aparece esta figura con vértices A, B, C, D, E y esta letra O que representa el centro según la pregunta. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es aproximadamente el área del polígono ABCDE? Valor 5 puntos. Ok. Por ningún lado me dan el nombre del polígono. Sin embargo, yo ya al ver la representación me doy cuenta que es un pentágono. Y sé que es regular porque la pregunta me lo dirige de esa manera, que es un polígono regular. O sea, técnicamente me están pidiendo el área de un pentágono de radio 18. Ok, borré todo lo demás porque si ocupo aquí la pantalla limpia para poder hacer el procedimiento. Entonces, como en el caso anterior, no hace falta dibujar todo el pentágono. Ustedes en su práctica de examen, si tienen ahí el pentágono dibujado, podrían utilizar la misma construcción que viene y da lo mismo, ¿verdad? Dibujo el centro, trazo los radios, trazo el ángulo central, determino la medida de ese ángulo central, que en este caso sería 360 dividido entre 5 y eso da 72, trazo el apotema, sé que el apotema cae en ángulo de 90, divide a este lado a la mitad, que no sé, por cierto, cuánto vale ese lado, porque yo lo único que sé es que el radio mide 18, según el problema. Aquí hay un segmento desde el apotema a un vértice que lo vamos a denominar X y vamos a trabajar con este triángulo acá sombreado con rosado. Recomendación es extraer ese triángulo sombreado y hacer un toquecito más grande para poder completarlo. Este ángulo mide 36. ¿Por qué mide 36? Porque es la mitad del ángulo central. Este ángulo aquí mide 90 grados porque es el que forma el apotema con la base. Este ángulo mide 54. El radio, que es el segmento que estamos denominando con color verde acá, vale 18 según el ejercicio. La apotema, que yo no sé cuánto vale. Y la X. Ok. ¿Por qué? Porque yo ocupo determinar la medida del lado para poder encontrar el área. Ahora se darán cuenta. Esta X no es la medida del lado. Esta X es la mitad de la medida de ese lado que no conozco y que por fuerza tengo que averiguarlo. Ahora que tengo ese triángulo rojo, azul, verde, tengo que determinar el valor del apotema, que es esta A, y el valor de esta X. Ya sabemos que la herramienta que nosotros utilizamos es la ley de senos para encontrar esos dos valores.
La apotema es proporcional al seno del ángulo opuesto, que es 54. Y va a ser igual al lado que conozco, que es 18, que él va a ser proporcional al seno de 90. Muy parecido a los otros tres ejercicios, ¿verdad? Este seno de 54 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Para averiguar cuánto vale la apotema, ingreso los datos en la calculadora científica. Y me queda que la apotema es aproximadamente 14,56. Ok, ya sé cuánto vale la apotema. La apotema vale 14,56. De manera similar, determino el valor de esta X, que la X es proporcional al seno de 36, que es el ángulo opuesto, y va a ser igual a 18 sobre el seno del ángulo opuesto, que es 90, porque son proporcionales. El seno de 36 se está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, ingreso los datos en la calculadora, y la X es aproximadamente 10,58. Pilas con lo que viene, porque esta X no es el lado. ¿Cómo hago para determinar el lado de este pentágono regular cuyo radio mide 18? Si usted pensó que tiene que multiplicarlo por 2, lo pensó muy bien, porque la X es la mitad. Entonces, si yo la multiplico por 2, voy a encontrar el lado. Entonces, yo agarro al 10,58 o al resultado que me dio la calculadora con todos los decimales y lo multiplico por 2. Y entonces aquí me queda que el lado de este pentágono regular es aproximadamente 21,16. Ok. ¿Por qué determiné el lado y la apotema? Porque el ejercicio me está pidiendo el área de ese pentágono regular. Hace unas cuantas hojitas vimos que la fórmula para encontrar el área se define con esta fórmula, con esta expresión más bien, que es número de lados por el lado por la apotema dividido entre 2. Yo lo único que tenía cuando empecé fue que tenía 5 lados. Yo no sabía cuánto medía ese lado y ni cuál era la apotema. Ahora que ya sé que la apotema vale 14,56 y que el lado vale 21,16, puedo aplicar la fórmula. Vean acá, cambié la n por 5, la l por 21,16 y la apotema por 14,56. Lo divido entre 2, lo ingreso a la calculadora y eso me da aproximadamente 770,26. Un ejercicio así, como lo decía el enunciado de la pregunta, como ustedes lo pudieron ver, vale 5 puntos. Ok, este es un ejercicio todavía que puede ser catalogado como de respuesta corta. ¿Cuál es el error más frecuente que se comete? Que los estudiantes cuando encuentran el valor de la X, este 10,58, no lo multiplican por 2. Entonces ahí estaría como el error más frecuente a la hora de resolver un ejercicio como este. Entonces nos da la mitad, ¿verdad? De ese 770,22. Ok. Vean que es la misma línea de ejercicio. Tuve que aplicar ley de senos y hacer una construcción. Nada más que tuve que aplicar 2 veces ley de senos porque ocupaba encontrar 2 datos para finalmente aplicar una fórmula por ahí. Ok. Siempre en la misma habilidad viene esta pregunta, la número 5 de la práctica. ¿Cuál es el área de un decágono regular cuyo radio es de 22 centímetros? Ok, tengo que saber cuántos lados tiene un decágono. Un decágono tiene 10 lados. Ok, no vamos a dibujar todo el decágono porque no vale la pena. Lo único que dibujamos es la base de ese decágono. Dibujamos el centro. Después de que le dibujamos el centro, trazamos los radios. Y entre los dos radios se forma un ángulo central. Ok. ¿Cuánto mide ese ángulo central? Pues aplicamos la fórmula, que sería 360 dividido entre el número de lados. Aquí fue importante saber que un decágono tenía 10 lados para poder saber que se tenía que dividir entre 10. Y este ángulo central mide 36. Ok. Trazamos la apotema. Características de la apotema es de que cae en ángulo de 90 y que a este lado que no conozco lo parte a la mitad y que a esa mitad la vamos a llamar X.
Puede llamarla con la letra que ustedes quieran, o L medios, o P, la letra que quieran. Pero nosotros acá por conveniencia le colocamos una X. Y trabajamos con el triángulo que se sombreó aquí a la derecha. Si quieren trabajar el que está a la izquierda, da lo mismo, ¿verdad? Recomendación es extraer ese triángulo, hacerlo más grande para poder completarlo como se debe. Este ángulo que está aquí arriba no mide 36, mide la mitad del ángulo central, que en este caso, como el ángulo central es 36, la mitad es 18. Aquí mide 90 grados y si yo quiero saber cuánto mide este otro ángulo, a 90 le resto 18 y eso me da 72 grados. Sé que el radio, el que representamos con color verde, mide 22. Por ahí está la apotema representada con rojo y una A. Y aquí abajo, que vale X, que esta X, pilas, es la mitad de la medida del lado de ese decágono regular. Ok. La estrategia que hemos utilizado para en este tipo de ejercicios encontrar el valor de la apotema y encontrar el valor de la X o del radio o lo que vemos por ahí ha sido utilizar la ley de senos, a sabiendas de que los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Aquí la apotema es proporcional al seno de 72, que es el ángulo opuesto, a como 22 es proporcional al seno de 90. Viendo ya esta igualdad, el sen de 72 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Nuevamente, si yo quiero saber cuánto vale la apotema, ingreso esos datos en la calculadora científica y me va a quedar que la apotema es aproximadamente 20,92. Hace falta averiguar cuánto vale esta X que está por acá. Igualmente la hacemos con ley de senos. Esta X es proporcional al seno de 18, que es el ángulo opuesto, a como 22 es proporcional al seno del ángulo opuesto, que es 92. El seno de 18 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Ingreso los datos en la calculadora y me queda que esa X es aproximadamente 6,79. Aquí hace falta un paso adicional, que es agarrar esa X y multiplicarla por 2, porque es la medida del lado que ando buscando. Cuando yo agarro a 6,79 y lo multiplico por 2, eso me da aproximadamente 13,59. Porque yo lo que ocupo es la medida del lado de ese decágono regular para venir y aplicar la fórmula para encontrar el área. Nuevamente, repito, la fórmula del área es número de lados por la medida de ese lado multiplicado por la apotema dividido entre 2. Ok, sustituimos porque ya tengo aquí la apotema, tengo el lado, tengo que tiene 10 lados, aquí 10 lados multiplicado por lo que vale el lado que es 13,59, lo multiplico por 20,92, todo eso lo divido por 2 y el área de este decágono regular cuyo radio es de 22 centímetros sería de 1421,51 centímetros al cuadrado. Obviamente aquí no estamos anotando la unidad. Vean que es la misma construcción del ejercicio anterior. Esto es como más sencillo. ¿Por qué? Porque no me dieron el dibujo. Entonces de una vez empiezo. En cambio en el anterior, digamos que tenía la dificultad de que me daban la figura y yo tenía que saber qué tipo de figura es, ¿verdad? Acá también pues hay su dificultad porque tengo que saber cuántos lados tiene un decágono. Un decágono tiene 10 lados. Vean que aquí estamos trabajando nada más la habilidad número 13. Encontré apotema, encontré radio y la aplico en diferentes contextos. ¿En cuál contexto? Para encontrar el área de un polígono regular. Ok. Cambiando de habilidad, me voy a brincar la 14, que la 14 la vamos a trabajar al puro final, por gustos míos nada más. La habilidad 15, que dice resolver problemas que involucren polígonos y sus diversos elementos. Ya al principio de esta clase repasamos esos elementos, que el ángulo interno, que la suma de ángulos internos, que el ángulo central, que el total de diagonales, que las diagonales desde un vértice, etc. Todas esas propiedades y elementos, ¿verdad? Y aquí viene un ejercicio. Dice, el total de diagonales de un polígono regular es de 170 y la medida de su lado es de 15 centímetros. Pilas, vea, la medida de su lado es de 15. No dice que tiene 15 lados.
Ahí lo que dice es que cada lado, que no sé cuántos son por cierto, vale 15. Entonces, ¿cuánto es la medida del perímetro de dicho polígono? Dice que una pregunta así para nosotros vale 2 puntos. Ok. Me dan el total de diagonales, que son 170, y me están preguntando el perímetro. Aprovechando que en el examen vienen las fórmulas, trabajo esas dos que vienen por ahí. Es evidente que trabajo esas dos fórmulas porque son las dos fórmulas que habla el problema. Del total de diagonales, que era la D mayúscula, y el perímetro, que es el número de lados por el lado. Cuando yo veo aquí la fórmula del total de diagonales, cuando yo apliqué esta fórmula, eso dio 170. Aquí lo que corresponde es que yo tengo que despejar la variable n. O, lo más práctico, que muchos lo hicieron así, es comenzar a tantear, yo forzosamente hablando de que con cuál polígono tendrá 170. ¿Será que con un pentágono? Entonces cambio la n aquí por 5 y aquí también por 5, aplico la fórmula y si da 170, perfecto. Era un pentágono, pero si no, tengo que seguir tanteando. Bueno, esa parte yo la voy a hacer más rápida, ya lo hice. Y 20. Con el número de lados que eso ocurre, es con 20. Estoy hablando de un polígono que tiene 20 lados. Ok. Ya con eso yo puedo venir y calcular el perímetro. Porque la fórmula del perímetro, lo escribo aquí otra vez, es el número de lados por ese lado. ¿Cuántos lados tiene? Ya descubrí que tiene 20 lados. ¿Cuánto vale cada lado? El problema me lo dio. Cada lado vale 15, entonces hago la multiplicación de 20 por 15 y 20 por 15 es 300. Y así me doy cuenta cuánto vale el perímetro de ese polígono regular que descubrí que tenía 20 lados. De manera indirecta me están dando los lados. Lo que tengo que hacer es averiguarlos. Ok. De manera similar, viene la pregunta número 7. La leemos. En un polígono regular, la medida del perímetro es de 5100 y la medida del lado es 102. Entonces, ¿cuál es la medida de su ángulo interno? Me están dando el dato, que aquí se marcó, del perímetro, que el perímetro es 5100. ¿Y qué me preguntan? El ángulo interno. Ok, reviso las fórmulas que tengo, son esas dos fórmulas que aparecen por ahí, y lo trabajo. El perímetro dice que es el número de lados por el lado y que eso da 5100. Pero el problema me dice que cada lado mide 102. Entonces lo que comienzo es a multiplicar para ver con qué polígono me da 5100. Solo sucede con un polígono que es el que tiene 50 lados. Cuando yo hago la multiplicación de 50 por 102, eso da 5100. Si lo quiero hacer más rápido, agarro el 5100 y lo divido entre 102 y pues me va a dar 150. Ya descubrí que el polígono tiene 50 lados, pero esa no es la respuesta, porque el ejercicio me pregunta por la medida del ángulo interno. Recuerdo la fórmula que es 180 por el número de lados menos 2 entre el número de lados. Por eso era tan importante saber cuántos lados tenía, que en este caso son 50. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Cambiar esta n en la fórmula del ángulo interno o en la fórmula de la medida del ángulo interno por 50. Y eso nos da 172,8 grados. Ok. De manera similar, hacemos la siguiente pregunta. La pregunta número 8 dice, la medida del lado de un polígono regular es de 19. Vea lo que dice, 19 mide el lado, no que tiene 19 lados. Y la suma de los ángulos internos es de 2340. Entonces, ¿cuánto es el perímetro de dicho polígono regular? Otra pregunta similar a las dos anteriores y vale 2 puntos. Ok, me habla de la suma de los ángulos internos y me pregunta por el perímetro. Entonces involucra esas dos fórmulas. Aquí está la fórmula del perímetro, la fórmula de la suma. Veo que la fórmula de la suma es la S, donde dice que es 180 por n menos 2. Entonces
tengo que trabajar esa fórmula, que esa fórmula sea igual a 2340, necesito saber con qué tipo de polígono pasa eso, cuántos lados tiene. Puedo despejar aquí en esta pequeña ecuación la n, o comienzo a tantear, ¿verdad? Y me doy cuenta que con 15 lados es cuando ocurre que la suma de los ángulos internos va a ser de 2340 grados. Ya sabiendo que es 15 y que la medida del lado del polígono regular es 19, porque eso lo da el problema cuando yo lo leo, puedo determinar el perímetro de ese polígono regular. Y ya puedo sacar el perímetro de ese polígono regular, que es con la fórmula P igual N por L. N, que en este caso vale 15, y L, que vale 19. Multiplico 15 por 19 y eso da 285. Ok, una pregunta así vale alrededor de 2 puntos. Considera la siguiente figura en la que se muestra el cuadrado ABEF y el pentágono regular BCDEG con BC, el segmento BC que mide 28, para responder las preguntas 12 y 13. Ok. Viene este polígono, vamos a ver esta figura. Aparece un cuadrado, aparece un pentágono. Vamos a ver si aparece el cuadrado ABEF, perfecto. También viene el pentágono regular BCDEG, ok. Se sobreentiende que este es el centro O del polígono. Y nos pregunta el ejercicio número 12. ¿Cuál es el área del pentágono regular BCDEG? Y para eso dice que va a costar o va a valer 5 puntos. Y la pregunta 13 dice, ¿cuál es el perímetro del cuadrado ABEF? Ok. Vamos con la pregunta 12, que me pregunta o solicita el área del pentágono regular BCDEG. Y aquí viene, está cortado porque solo ocupamos ver el pentágono. Ok, el ejercicio solo nos decía, bueno, nos pide el área, ¿verdad? Que aquí viene con rojo, que el área es número de lados por el lado, por la apotema, entre 2. Y lo que les iba diciendo es de que el polígono, lo único que a mí me dice es que del segmento BC, es decir, el lado de ese pentágono regular, vale 25. Aquí viene representada la apotema de ese pentágono regular, que forzosamente la necesito encontrar para poder determinar el área de esta figura. Ok. Hacemos toda la construcción de la O a la C, en este caso va un radio, de la O a la D va otro radio, tengo el ángulo central, trazo la apotema, que la hemos venido trazando con un color rojo, verde, con líneas punteadas. Y aquí esta parte que va de la C a la H, yo sé cuánto mide. Y sí, mide eso que usted pensó. Mide la mitad de 28, porque recordamos que la apotema tiene la particularidad, tiene la característica de que cae formando un ángulo de 90, es decir, es perpendicular a la base del polígono o a los lados del polígono y divide a esa base o a ese lado a la mitad. Ok. Sacamos la medida del ángulo central, como es un pentágono regular, sería 360 grados dividido entre 5 y eso me da 72. Y como lo hicimos en los ejercicios anteriores, trabajamos con este triángulo que se sombrea aquí de color rosado. Ok, también he dado la recomendación de que ese triángulo lo extraigo de la figura, lo hago más grande. Acá lo voy a hacer igual, lo voy a extraer, de paso lo voy a girar para que no se me complique un toquecito. Conservo los colores para que ustedes se guíen, ¿verdad? Este ángulo no mide 72, mide la mitad de lo que nos dio el ángulo central. Aquí mide el ángulo de 90. Ya sabemos que aquí mide la mitad, que es 36. Para saber cuánto mide el ángulo abajo, a 90, que es el ángulo recto que está acá, le resto 36. En este caso sería 54.
tengo el radio, tengo este segmento azul que es la mitad de la base que vale 14 y tengo por acá la apotema. Ok, marqué la letra R para solo cuestionarnos si necesitamos saber cuánto mide el radio de ese pentágono regular. Y la respuesta es que para saber el área no necesitamos ese radio, porque en la fórmula no aparece el radio, entonces no hace falta determinar el valor de esta R o este radio. Solo deberíamos de conocer el valor del apotema. ¿Y cuál estrategia hemos utilizado para encontrar el valor del apotema? Otra vez vamos a aplicar la ley de senos, donde dice que los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Ok, en este caso, la apotema es proporcional al sen de 54 y 14, que es el lado que conozco, es proporcional al sen de 36. Veo que el sen de 54 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Para conocer el valor del apotema, ingreso estos valores en la calculadora y la apotema es aproximadamente 19,26. Ok, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es simplemente venir y aplicar la fórmula que viene acá sustituyendo, porque yo sé cuántos lados tiene. Tiene 5 porque es un pentágono. Sé cuánto vale cada lado porque cada lado mide 28. Y ya sé cuánto vale la apotema, que la apotema vale 19,26. Aplico la fórmula. Vean acá donde apareció el 5 por el 28 por el 19,26 dividido por 2 y eso nos da por resultado aproximadamente 1348,2. Aquí hay un error frecuente que a veces cometen los estudiantes. Hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Que muchos utilizan el 14 en lugar de utilizar el 28 y el lado es el que vale 28. Ok, aquí está la primera parte de un ejercicio. Aquí calcular simplemente el área vale 5 puntos. Hay otra parte que es el ejercicio 13 donde me pide el perímetro de un cuadrado. Ok, la pregunta 13 dice cuál es el perímetro del cuadrado ABEF. Y aquí aparece la figura por completo. Yo tengo que determinar cuál es ese perímetro. Yo tengo que recordar la fórmula del perímetro. La fórmula del perímetro es P de perímetro igual al número de lados por L. Como me están hablando de un cuadrado, esta N vale 4. Pero yo ocupo saber cuánto vale el lado del cuadrado para multiplicar 4 por ese valor. Ok. Yo no puedo decir que cada lado del cuadrado vale 28 porque lo que vale 28 es el lado de cada pentágono. Ese segmento con verde que está acá vale 28, al igual que este otro. Ok. Y yo tengo que saber cuánto mide de la B a la E, que al final de cuentas es el lado de este cuadrado. Y evidentemente no vale 28. Cuando yo sepa cuánto vale este lado del cuadrado de la B a la E, yo voy a poder determinar cuánto es el perímetro del cuadrado porque simplemente multiplico ese valor por 4, porque el cuadrado tiene 4 lados. Ok. Tengo que utilizar algún elemento del polígono y aquí se va marcado este ángulo celeste. Yo no puedo decir que ese ángulo celeste o el ángulo G es un ángulo central porque ya reconocemos que la letra O es el centro de un polígono. Ok, necesito saber cuánto mide este ángulo. Para eso tengo que determinar primero de qué tipo de ángulo es. Y este ángulo, sí, lo que usted viene pensando, es un ángulo interno del pentágono. Ojo, es el ángulo interno del pentágono. Yo no puedo asegurar que sea el centro del cuadrado porque por ningún lado el ejercicio lo dice. Entonces yo tengo que determinar la medida del ángulo interno. En este caso el 180 por el número de lados menos 2 entre 2. Como es el ángulo interno de un pentágono, cambio la n por 5 y llego a la conclusión de que este ángulo interno vale 108 grados. Después debo de determinar cuánto miden estos dos ángulos, los que estoy marcando en este momento como con naranja o con amarillo.
a sabiendas de que el celeste mide 108 grados. Lo que yo sé es que estos dos ángulos por fuerza son iguales, son congruentes. ¿Por qué? Porque los lados que se oponen a ellos miden lo mismo. Vea que de la B a la G vale 28, a como de la G a la E también vale 28. Entonces no queda por más que estos dos ángulos midan lo mismo. Entonces hacemos aquí un procedimiento donde yo sé que la suma de este celeste más estos dos amarillos tiene que dar 180, porque ya sabemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo suman 180. Entonces yo a 180 le voy a restar el 108. Esa resta de 180 menos 108 da 72. Ok, yo sé que entre estos dos amarillos, entre ellos dos suman 72. No es que cada uno mida 72, pero como los dos son iguales, lo que hago es dividirlo entre dos y así obtengo que cada uno de ellos mide 36. Ok, estoy determinando en este triángulo los tres ángulos internos de él y conozco la medida de dos lados y lo que desconozco es la medida del tercer lado de ese triángulo. Así como usted lo viene pensando, con la utilización de la ley de senos, yo voy a determinar cuánto vale esta L. Recordando que los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Ok, en este caso me queda escrito que ese lado es proporcional al seno del ángulo opuesto, que sería 108, y va a ser igual, por supuesto, que al un lado de los que conozco, que es proporcional a uno de esos ángulos. Aquí es parecido a los ejercicios anteriores, donde este seno de 108 está dividiendo, más bien lo paso al otro lado a multiplicar. Y para conocer la medida de ese lado, lo que hago es ingresar estos datos en la calculadora científica para obtener que ese lado es aproximadamente de 45,30. Ya vieron cómo aplicando otra vez ley de senos en este triángulo que se forma acá, puedo conseguir la medida de ese lado. Ahora, si yo quiero determinar el perímetro, aplico esta fórmula, donde el número de lados es 4 y cada lado vale 45,30. Hago esta multiplicación y cuando yo resuelvo esta multiplicación, aproximadamente el perímetro de este cuadrado es 181,20. Ok, por hacer este problema vale 3 puntos. Ok. Es una unión como del primer tema con ese segundo tema, ¿verdad? Porque estamos envueltos en esta habilidad, la habilidad 15, ¿verdad? Que dice resolver problemas que involucran polígonos y sus diversos elementos. Este ejercicio se parece mucho a uno que trabajamos en la unidad que dice de una varilla, un papalote, es algo similar a ese ejercicio. Entonces, para que lo tengan presente. Igual, vean que es muy repetitivo con lo que hemos hecho. Entonces, para, ¿cómo se llama? Practicarlo bastante, porque en el examen evidentemente va a venir algo muy similar. Ok, cambiamos de habilidad. Vamos con la última habilidad del examen, por ende el último tema del examen, es la 14. A mí en lo particular me gusta dar este tema por aparte porque pues sí es de lo mismo, pero como que se dificulta menos, entonces lo ponemos de último para jugar con los niveles de dificultad similares, ¿verdad? Dice calcular perímetros y áreas de polígonos no regulares utilizando un sistema de coordenadas rectangulares. Ok. La pregunta número 9 dice, considere la siguiente representación gráfica del cuadrilátero ABCD. Y aparece esta representación en el plano cartesiano o en el sistema de coordenadas rectangulares, como ustedes lo quieran llamar. Ven que es un polígono, ya no es regular, porque evidentemente los lados no todos son iguales, ni todos los ángulos son iguales, pero tiene la particularidad que está presente en el plano cartesiano. Y de lo que me están solicitando de este ejercicio, de esta representación gráfica, es que determine el área de esta figura.
Y aparentemente el ejercicio vale 3 puntos, me imagino que tendrá 3 pasos o 3 dificultades diferentes. Entonces vamos a ver cómo desarrollamos ese ejercicio. Bueno, por acá aparece ya el dibujito más en grande. Entonces, recordar que hay varias formas para resolver el ejercicio. Ok. Yo les enseñé dos, alguien por ahí en algún otro grupo utilizó la tercera manera que es para resolver ese tipo de ejercicios. Cualquiera de las tres está bien, cualquiera de las tres la pueden usar. Siempre y cuando esté todo correcto, pues obviamente puntúa los 3 puntos, ¿verdad? Yo les voy a explicar de la forma que me parece más oportuno. La primera estrategia que aprendimos es que yo agarro el polígono regular y lo divido en figuras conocidas. Ok, entonces a mí se me ocurre que primero voy a fragmentar esto en un triángulo. Y esa es mi figura número 1. Vean ahí donde marqué el triángulo con los lados en verde y la sombría roja, y esa es mi figura número 1. Mi figura número 1 es un triángulo, de la cual yo sé que la altura de ese triángulo vale 4, porque de -1, que es donde empieza la base, digamos, de esa altura a la parte más alta de la altura, de -1 a 3, hay una distancia de 4. La base de ese triángulo, que es rectángulo, por cierto, vale 2, porque aquí de 0 a 2 hay una distancia de 2. Ok, la segunda figura donde la voy a dividir, estoy marcándola acá con líneas azules. Y eso para mí es un trapecio. Ya evidentemente sé cuánto vale la base mayor de ese trapecio, que vale 4. La base menor, que está por acá, vale 3. Y la altura de este trapecio vale 3 también. Y llamé a la figura celeste o azul, no sé cómo se verá, a la figura número 2. Habrá quien habrá dividido esto en más figuras, entonces tiene que trabajar más áreas, ¿verdad? Más sumatorias. Entonces, vean que los colores, la figura número 1 está con rojo, la figura número 2 está con azul. Entonces, la figura número 1 para mí es un triángulo. Como es una figura conocida, yo conozco cómo es el área, la fórmula para obtener el área de un triángulo, que es base por altura dividido por 2. La base es 2, la altura es 4, lo divido por 2 y eso da 4. La figura 2 para mí es un trapecio, por ende yo también conozco las características del trapecio y sé que el área se obtiene como base mayor más base menor por altura entre 2. Aquí hago 4 más 3, lo multiplico por 3 entre 2 y da 10,5. Ok. ¿Cómo hago para obtener el área total? El área total es la sumatoria de esas dos áreas, el área 1 más el área 2. El área 1 da 4, le sumo el área 2 que es 10,5 y eso da 14,5. El área de esta figura es de 14,5. Ok, pudo haber existido alguien que dividiera acá, en esta línea punteada que estoy señalando con el cursor, y separó un triángulo, otro triángulo y un cuadrado. Entonces hizo una sumatoria de 3 áreas para llegar al mismo resultado de 14,5. Hay otra estrategia, hay otra forma. ¿Cuál es esa otra forma? Trabajar los vértices del polígono según sus coordenadas en el plano cartesiano, trabajar los puntos. Aquí tengo la A, la D, la C, la B, y les expliqué en su momento que uno empieza con la letra que quiera de esa figura, de la representación gráfica. A mí se me ocurre empezar con la D, no sé por qué empiezo por esa, se me ocurre. Igual pudo haber sido con la letra B, con la C o con la A. Se empieza con la letra que uno quiera. Y esa letra en el plano cartesiano, en esa representación, tiene una coordenada X y tiene una coordenada Y. La coordenada X, ¿cuánto vale? Vale 5. ¿Cuánto vale la coordenada Y para ese punto? Vale -1. Ahora yo tengo que seguir anotando los demás puntos aquí abajo. Pero ya esos puntos sí tienen un orden en particular. ¿Cuáles son esos órdenes? Que tiene que ir contrario al movimiento de las agujas del reloj. Entonces, si yo empecé con la D, no puedo seguir con la letra A porque ese llevaría el mismo movimiento a las agujas del reloj. Debo de hacerlo en la representación gráfica, en el dibujo que me dan, contrario a las agujas del reloj. En este caso sigue la letra C. Y la letra C tiene coordenadas X5 y tiene coordenadas Y2. Luego sigue la letra B o el vértice B o el punto B, como lo quieran llamar, que tiene coordenadas 2,3. Luego sigue la letra A, el vértice A o el punto A, que tiene coordenadas 0, -1.
Y terminamos con la letra que empezamos. Como yo empecé con D, también termino con D. Y las coordenadas son 5, menos 1. Ok. Ya que yo tengo esto aquí escrito, vea que es un poquito más limpio que el ejercicio anterior, porque no tengo que hacer tanto trajín de estar dividiendo la figura. Hago multiplicaciones aquí como en diagonal. Las voy a hacer con rojo. Hago aquí 5 por 2, claro, 10. Ahora hago aquí 5 por 3, 15. 2 por menos 1, sí, es negativo, tengo que dejarlo negativo, es menos 2. Y 0 por menos 1, y ahí todo número multiplicado por 0, 0, porque el 0 absorbe. ¿Qué tengo que hacer con estos 4 resultados de esas 4 multiplicaciones? Las tengo que sumar o los tengo que sumar. 10 más 15 más menos 2 más 0. Eso da 23. Ok. Ahora voy multiplicando en diagonal, pero hacia arriba. Y voy anotando los resultados. Voy acá. 5 por menos 1, efectivamente, da negativo. Menos 5. 0 por 3, ya sabemos que da 0. 2 por 2, 4. Y 5 por menos 1, menos 5. ¿Qué tengo que hacer con estos 4 resultados? Sumarlos, así como están, sumarlos. Menos 5 más 4 más 0 más menos 5. Y esa suma da menos 6. Ahora, tengo cuando hice las multiplicaciones para abajo con rojo, que eso dio 23. Cuando multiplico para arriba en morado, eso dio menos 6. ¿Qué tengo que hacer con esos dos resultados para obtener el área? Los resto y los divido entre 2. Vean acá. El primer resultado, AT, que significa área total, ¿verdad? El primer resultado es 23. Le resto el segundo resultado. Pilas acá, ¿verdad? Porque el segundo resultado es menos. Entonces van a ir 2 menos. Uno, porque la fórmula lo exige. O ese procedimiento, que es el primero, menos el segundo. Y lo divido entre 2. Obviamente, menos y menos es más. Sumo y divido. 29 entre 2. 14,5. El mismo resultado que nos dio el ejercicio anterior. Ok. Si lo hacen de esta forma o de la forma anterior, es válido. Para mi caso, ¿verdad? Porque yo les enseñé de las dos formas. Hubo algún que otro estudiante que lo hizo de una tercera forma y también para mí es válido. Entonces, mientras los procedimientos sean los correctos, el puntaje estará. Ok. Y la última pregunta de esta práctica, o en esta resolución, dice que considere la siguiente figura para responder las preguntas 10 y 11. Ok, viene una representación de un polígono, viene en el plano cartesiano. Este es un toquecito más fácil o más amigable, digamos, porque trae la cuadrícula, ¿verdad? Entonces, pareciera que se le dificulta menos con la cuadrícula. La pregunta 10 dice, algo que no preguntaba la anterior, ¿cuál es el perímetro del polígono ABCD? Y dice que eso vale 2 puntos. Y la pregunta 11 dice, ¿cuál es el área del polígono ABCD? Y que eso vale 3 puntos. Sacar el perímetro 2, sacar el área 3. Ok. Nos lo traemos por acá, lo hacemos un poquito más grande. Y la pregunta 10 dice, ¿cuál es el perímetro? Yo tengo que recordar que el perímetro es la suma de todos los lados. Me vengo acá de la D a la A, lo remarco con azul, y yo sé que de la D a la A vale 3 porque tiene 3 cuadritos. O hago la resta, 4 menos 1, 3. De la A a la B vale 4 porque hay 4 cuadritos. De la B a la C vale 6 porque hay 6 cuadritos. Pero de la D a la C, yo no sé cuánto vale porque es un segmento en diagonal y ya no puedo contar cuadritos. Tengo que buscar otra estrategia para poder resolver el ejercicio. Esa otra estrategia fue tratar de dibujar un triángulo rectángulo que tenga ese segmento X como hipotenusa. Trazo este segmento aquí con líneas punteadas que vale 4 y trazo este otro que aquí vale 3. Y trabajo con este triángulo que está sombreado por acá. Ok, yo mencioné hipotenusa, ¿verdad? Ya se nos vino a la mente que la forma en la que yo voy a determinar el valor de esa X, que es el segmento DC,
Es con el teorema de Pitágoras. Recordar que el teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo la suma al cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Aquí el 3 es cateto, el 4 es cateto y la X es hipotenusa porque está enfrente del ángulo 90 y aparte que yo no sé cuánto vale, se ve fácilmente que es el segmento de mayor longitud. Ok, el teorema de Pitágoras quedaría aplicado de esta forma: cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Desarrollo los cuadrados: 3 a la 2 es 9, 4 a la 2 es 16, es igual a x a la 2. Sumo 16 más 9 o 9 más 16, eso me da 25, es igual a x a la 2. Aplico raíz cuadrada a ambos lados, cancelo aquí el índice con la raíz, descarto el número negativo y me da que 5 es igual a x. Ok. Ya sé que esta X vale 5 y ya con esa información puedo determinar el perímetro de ese polígono, el polígono A, B, C, D, porque sería la suma a todos los lados. Dan acá el primer 3, luego el 4, le sumo el 6 y finalmente le sumo el 5. Esta suma da 18. Ok, aquí hay que tener presente algo, que hay algunos estudiantes que cometen un error. Agarran ese 3 que puse con verde y este 4 que puse con verde y lo suman. Y ese 3 y ese 4, para lo único que me sirvieron fue para poder determinar cuánto valía la X, que era el segmento que tenía inclinado. Ellos no forman parte del perímetro del polígono ABCD. Para que lo tengan cuidado, cuando estuvieron haciendo la práctica, a más de uno lo devolví porque sumaban esos dos catetos que nada que ver con la figura para el perímetro. Me ayudan a encontrar el valor que me hace falta, pero no los tengo que utilizar para determinar finalmente el perímetro. La pregunta 11, ya casi finalizando, me da ese mismo polígono, esa misma representación gráfica, y lo que me pide es que determine el área. Recordar que hay dos formas para determinar el área de ese polígono en el plano cartesiano: descomponerla en figuras conocidas o el método de los puntos, llamémoslo así, ¿verdad? Ok, entonces yo lo voy a hacer así con los puntos, que es un poquito más ordenado para algunos. Comienzo con alguna de las letras que yo quiera. Empiezo con la letra D. Recordar que tengo que irme contrario a las agujas del reloj después, ¿verdad? Que escojo la letra D y busco los valores de X y de Y de ese par ordenado, que en este caso es 2,4. Como empecé con la letra D y voy contrario a las agujas del reloj, debo de seguir con la letra A. Y la letra A tiene las coordenadas 2,1. Luego me voy con la letra B, que tiene las coordenadas 6,1. Voy con la letra C, que tiene coordenadas 6,7. Y termino con la letra que empecé, que en este caso es la letra D, que tiene coordenadas 2,4. Ahora tengo que hacer multiplicaciones aquí como en diagonal. Voy haciéndolas con rojo. 2 por 1, 2. Otra vez, 2 por 1. Se repite, ¿verdad? No importa. 2. Voy acá, 6 por 7, 42. Ahora hago 6 por 4, que es 24. ¿Qué tengo que hacer con esos números o esos cuatro resultados? Sumarlos. 2 más 2 más 42 más 24. Y esa suma da 70. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy multiplicando para arriba y en diagonal. 2 por 7, 14. 6 por 1, 6. Otra vez, 6 por 1, se repite, no importa, 6. Y finalmente, 2 por 4, 8. ¿Qué tengo que hacer con esos cuatro resultados? Sumarlos. 8 más 6 más 6 más 14. Y ese resultado da 34. ¿Cómo hago para determinar el área del polígono? Al primer resultado le resto el segundo resultado y a esa resta la divido entre 2. Vean acá donde se conservan los colores. El primer resultado da 70, le resto el segundo resultado que es 34 y a eso lo divido entre 2. Y el área me dio 18. Ok, si ustedes quieren venir y separar aquí un triángulo y un rectángulo, pues hacen el área del rectángulo, luego le suman el área del triángulo. Igualmente nos va a dar 18. Entonces, de las dos formas que ustedes lo quieran hacer, va a estar correcto. Con esto estamos dando finalización a esta práctica del examen
hay que hacer la conciencia. ¿Y qué nos queda en el transcurso de la semana? Seguir resolviendo práctica y nada más aclarar cualquier consulta que tengamos. Que tengan buen día.